Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso número 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso número 13. Vamos a continuar con nuestra serie En manos de un Dios vivo. Este es el tema número 5 de esta serie. Tema número 5. El tema de este día se titula Caminos al infierno. Vamos a estar viendo algunas cosas de quién va a ir a ese lugar, porque cuando decimos a ver quién va a ir al infierno, tenemos una perspectiva de lo que creemos que quienes van a ir, y ahorita les voy a decir algunas cosas, pero se han hecho encuestas de esto, y son interesantes las respuestas que se dan con respecto a quién va a ir al infierno. Y muchas veces, pues obviamente alguien que es muy devoto a algo, piensan que él no va a ir, que él va a librar esta situación, pero vamos a ir viendo si es así. Dice ahí: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Quiero que vean esa parte, dice y muchos. O sea, la puerta o el camino al infierno es un camino donde muchos, la mayoría, que muchos dicen, es que no creo que todos estén equivocados. Pues fíjate que sí, la mayoría está equivocado. Me refiero conforme a la salvación, de quién va a ir al infierno. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien, hermanos. Muchos hemos escuchado esta frase: todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Todas las religiones llevan a Dios. Es que no importa qué Dios tengas, dicen algunos. No importa qué Dios tengas, el chiste es que sea sincero. Así muchos dicen. No importa si a lo mejor tú eres ateo, pero si eres muy sincero, al final te vas a salvar. Otros también dicen así: es que hay muchas religiones y no sé cuál elegir. No, hay muchas religiones y no sé cuál elegir. Entonces, si alguien pues está interesado en ir al infierno, pues no tiene más que seguir el camino que el mundo le marca como el correcto. Ese es el camino para ir al infierno. ¿Cuál? Pues hagan lo que el mundo dice, o sea, compórtense como el mundo dice, piensen como el mundo dice, adopten lo que el mundo dice que es correcto y no hay ningún problema, para allá van. El camino al infierno es un camino constante de estar buscando vivir la vida sin Dios. El mundo busca eso. El mundo es: yo vivo mi vida y Dios está aquí. O sea, Dios está aquí y cuando yo te necesite, voy a venir a la iglesia y voy a buscar que pues, Dios me hable, ¿verdad? Pero mientras, cuando todo vaya bien, cuando mi negocio esté bien, cuando yo tenga salud, ¿verdad? Cuando yo tenga una buena casa, un buen coche, yo no necesito de Dios. Dios pues puede esperar. Dios, aún soy muy joven para pues, pensar en Dios. O sea, por favor, papá y mamá, o sea, pues, tú porque estás amargada, tú porque pues ya no tienes vida propia, ¿verdad? Tú porque ya viviste, tú ya viviste. Pero pues yo todavía no vivo. Así piensan muchos jóvenes, ¿verdad? El camino al infierno está inundada de deseos torcidos. Dice otro dicho: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Es que yo tengo una buena intención. Date cuenta, mucha gente que inicia en el poder, que inicia una carrera política, que inicia un reinado, que inicia una presidencia, siempre tiene una buena intención. Siempre tiene una buena intención. ¿Y qué pasa? Al final es todo lo contrario. Yo creo que tú también tienes una buena intención al caminar tu vida. Lo que le enseñas a tus hijos, pues creo que es con una buena intención, me imagino, ¿verdad? O sea,
sino porque se los enseña. Creo que es con una buena intención, pero a veces no sale lo que pues uno pensaba. Un escritor del siglo XVIII escribió lo siguiente. Dice: todos los hombres que oyen hablar del infierno se engañan a sí mismos pensando que lo eludirán. Todos los hombres que oyen del infierno saben que existe, pero no creen que irán ahí. No saben, o sea, no lo creen en verdad que van a ir ahí, sino que creen que lo eludirán. Hay una ciudad, fíjate, en la parte de las islas del Caribe, hay una isla que se llama así, el infierno. Se llama. Yo lo anduve investigando y es un lugar muy turístico, es un lugar muy turístico. Entonces, ¿quiénes irán al infierno? ¿Quién irá al infierno? A ver. Fíjate, no estamos nosotros, o sea, yo no estoy en la facultad de decir quién sí y quién no se va a ir. O sea, yo no puedo decirte, es que tú te vas a ir porque, no sé, porque no asistes regularmente, por eso te vas a ir al infierno. Yo no puedo hacer ese juicio. Y cualquiera que alguien te diga eso, pues tómalo de loco. O sea, no, tú te vas a ir porque, pues porque yo lo digo. Pues tú dirás misa, está bien, o sea, está bien que lo digas. Pero sin duda, la Biblia es muy clara de que este destino le espera a ciertas gentes, que como dice Romanos, detienen con injusticia la verdad. Pero si hiciésemos esta pregunta allá afuera, con la gente que tal vez no va a la iglesia y que tal vez ni a misa va y vive su vida todos los días sin tomar en cuenta a Dios, habría una lista que no sería descabellado listar. Por decir, ¿qué me dices del emperador Diocleciano? El emperador Diocleciano se divertía haciendo innumerables torturas a los cristianos y los quemaba vivos. ¿Te imaginas? ¿Ese sí merecería ir al infierno? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué me dices de Nerón? Que dicen que cuando estaba incendiando Roma, que le echó la culpa a los cristianos, estaba en su cama, que le tocaron el violín, y mientras toda la ciudad ardía. Pues ese sí creo que sí, pues tiene que ir al infierno, ¿no? ¿Qué me dices de Adolfo Hitler? El autor del Holocausto, que mató a millones de judíos. ¿Ese sí merecía ir al infierno? Ah, pues sí, yo creo que sí. Otros dirían, no, Mussolini, también. Mussolini. O Peña Nieto, el autor de los 43 de Ayotzinapa. Fue él. ¿No tú piensas que él no se enteró y que él no dio la orden? ¿Qué me dices de Díaz Ordaz, el autor de la matanza de Tlatelolco? Ese sí, no, pues ese sí. Él lo aceptó, En un juicio que le hicieron a Díaz Ordaz antes de que estiraran la pata, aceptó que él dio la orden de que el ejército interviniera para matar a los estudiantes en Tlatelolco. Otros dirían, no, pues mi suegra, esa que se vaya, porque porque esa es como es de entrometida. No, pues mi ex esposa, esa sí. No, pues ella y el diablo eran lo mismo. Esa sí se merece ir ahí. Otros dirían, los violadores, los pederastas, los traficantes de drogas, es decir, el Chapo Guzmán, los Arellano Félix también, ¿no? Los del Cártel del Golfo, los de Sinaloa. ¿Qué me dices del Cochiloco? Miren, que se vaya, ¿no? Sí. Una encuesta hecha en Australia, donde se les preguntaba cuáles eran las razones por las que se va al infierno, respuestas empezaron a surgir. Entre ellas estaban, por decir, no creer en Dios. Esas fueron las más populares. No creer en Dios, o sea, ¿quién se va a ir al infierno? Y ellos respondían, los que no creen en Dios, los que abusan de un niño, un adúltero, los que tienen desviaciones sexuales, esos se van a ir al infierno. Esas son las más notables, con mayor puntaje. Pero ¿sabes cuál fue la que menor puntaje tuvo? La respuesta, no arrepentirse. Esa fue la que menor puntaje tuvo. Otros decían, los que chocaron mi auto. Bueno, muchos dicen, es que se va a ir al infierno el que chocó mi auto.
El maestro que no me pasó, no, ese se tiene que ir al infierno. Mis papás porque no me daban dinero. Y muchos tratan de evitar el tema y creen que son buenas personas porque en un velorio de alguien que no reconoció a Jesucristo, dicen, ahora esta persona está descansando. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? De personas que pues, tú sabes que este hombre, o sea, no podemos emitir un juicio porque no sabemos, no estuvimos ahí sus últimos minutos. ¿Qué tal si en ese momento se arrepintió? No sabemos. Que eso no es la regla, hermanos, ¿eh? Algo que les quiero decir, o sea, fíjense, o sea, muchas veces tomamos el ejemplo del hombre en la cruz, ¿verdad? Que en ese momento se arrepintió. Pero ¿cuántas veces se repite eso en la Biblia? No se repite muchas veces. Quiere decir que no es algo común. Se puede dar, pero no es algo común. O sea, vamos a ponerlo así, de 10 personas que están en artículos mortis, tal vez una sí se va a arrepentir en sus artículos mortis. De ahí en fuera los otros 9 no se arrepienten. Porque no es algo común. No digo que no se pueda, se puede, pero no es algo común. Otros, hasta de los narcos, dicen que fueron personas ayudadoras, pacíficas, que eran hasta buena onda, porque llegaban niños y les daban $10, sin importar nada. Eso decían del Beltrán Leiva. Dicen que Beltrán Leiva, un capo de la droga, que a él se le dedicó el corrido del jefe de jefes, a este narco, a Beltrán Leiva. Lo acribillaron allá en Cuernavaca. A él le dedicaron ese corrido. Y decían de él, la gente, decía que era un hombre que ayudaba mucho a los campesinos, a pesar de que vendía marihuana y era recachón. Decían que ayudaba mucho a los aldeanos o a los que se dedicaban al campo, y que cualquier gente que le llegaba y le decía que fuera padrino de bautizo de su hijo, nunca se negaba. Eso es lo que decían de ese hombre. El cielo, muchas veces piensan que se gana con buenas intenciones, pero pues, no es así. Ahora, podemos decir que ir adentrándonos más, que hay muchos caminos al infierno. Claro que sí. Y mira, te voy a leer un pasaje, ahí anótalo. 1 Corintios 6:9, que después vamos a ir estudiando algunos versos así, para ir viendo qué es lo que dice la Biblia. Pero este es uno de los versos que no voy a analizar ahorita, pero ahí está. Dice, 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es un injusto? Te voy a decir lo que no es. Un injusto no es una persona que no te dio lo que tú querías, ¿eh? Porque muchas veces cuando no nos dan lo que queremos, piensas que es injusto, ¿no? O sea, un ejemplo, tú como hijo vas con tu papá y le dices, papá, quiero ir a la fiesta con fulano. Y tu papá te dice, no, porque no los conozco y pues ahorita como está la situación no quiero. Entonces tú piensas dentro de ti que eso es injusto. Perdóname, eso no es injusto. Tú sientes eso porque sientes impotencia, pero eso no es injusto. Porque un permiso está tú supeditado a sí o no, ¿verdad? ¿O es injusto que siempre te diga que no? Pues no, es obvio que no es injusto. Eso es lo que crees tú, porque tú deseabas una respuesta positiva. Cuando te la dan negativa, tú piensas que es injusto, pero no. Injusto es alguien que no se acopla a los mandatos de Dios. Eso es un injusto. O sea, alguien que Dios le dice, no matarás, y mata, eso es un injusto. Porque la justicia es algo que Dios ha marcado. Cuando alguien se sale de esa regla, eso es injusto. A eso se refiere Pablo. Cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, básicamente, una persona que vive contra los mandamientos de Dios no va a ir al cielo. No va a ir. Ahí dice, los injustos no heredarán el reino de Dios.
Entonces, si sabe los 10 mandamientos, una persona que vive en contra de los 10 mandamientos, no va a ir al cielo. Eso tenlo por seguro. No es rey, fíjate, no es rey. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Fíjate, todos esos no van a ir, Esos son caminos. Hay varios caminos aquí. El camino primero es de ser injusto. O sea, es un hombre que no toma en cuenta a Dios, que le vale todo, que es más, que dice que Dios no existe. Entonces ese es un injusto. Por lo tanto, esa persona no va a ir al cielo. Pero hay otros. O sea, ¿hay fornicarios que creen en Dios? Sí. O sea, gentes esos que viven en concubinato. Concubinato significa una persona que viven juntas, pero que no se han casado. Eso es vivir en concubinato. Y eso Dios lo desaprueba. Dios no puede bendecir a una persona así. ¿Por qué? Porque Dios no instituyó concubinato, Dios instituyó matrimonio. ¿Quieres la bendición de Dios? Sé justo, es así. Pero hoy que te dice el mundo, no, primero vivan juntos. Primero vivan juntos, prueben si se entienden, y pues ya van como 10 años viviendo juntos y no sé si no se han entendido, no sé por qué. Y nunca se casan. Eso es vivir en fornicación. También fornicación tiene que ver con toda actividad ilícita. Bestialismo, pederastas, prostitución, también tiene que ver con eso. Todo eso, o sea, no creas que una prostituta se va a ir al cielo. No, pero es que dicen, ese es el trabajo más antiguo. Así dicen, es que es el trabajo más, es que no lo hacen por hobby, lo hacen por necesidad. Y trata de justificar ese pecado, pero esas gentes no van a ir al cielo, no van a heredar el reino de Dios. Los idólatras. ¿Quién es un idólatra? Básicamente un idólatra es aquel que no toma en cuenta a Dios en nada, sino que nada más toma su opinión. Yo tengo mi opinión, nada más esa tomo. Ese es un idólatra. Ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Quién es un afeminado? Pues la palabra lo entiende. O sea, ninguno que estoy encerrado en el cuerpo de un hombre. Esos no van a ir al cielo. ¿Sabe lo que nos está diciendo eso? Que no nacen así, se hacen. Y pueden poner muchas excusas. Maltrato, violación, sí, y estoy seguro que son cosas horripilantes, son cosas que no se le desea a nadie. Pero eso no va a ser una justificación delante de Dios por el cual decidieron seguir ese camino. ¿Ven? Ese versículo es para aquellos que dicen, no, es que la Biblia nunca habla de la homosexualidad. O sea, nunca la Biblia habla de eso. Pues no sé qué hicieron con este versículo. Ni los que se echan con varones. O sea, todos aquellos que no, o sea, aunque el mundo te diga, es que eso es normal, es que eso, o sea, ya hay que evolucionar, perdóname, la gente que piensa así se va a ir al infierno. Ahí lo dice, ese es otro camino que hoy la gente está tomando. Ni los ladrones. ¿Quién es un ladrón? Sí, pastor, aquel que me quitó la bolsa en el mercado, ese se va a ir al infierno. Qué bueno, ¿verdad? Ni los avaros, es lo que dice, ni los avaros, ni los borrachos. Pues no, que la borrachera es una enfermedad. ¿No dice eso el mundo? Que un borracho es una enfermedad, no es un pecado, es una enfermedad. No, es un pecado. Y ese camino, ¿a dónde lleva? Al infierno, lleva a eso. Ni los maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Los que están trayendo maldición a su cabeza. Por decir, uno que trae maldición a su cabeza es aquel que golpea a su madre. Ese trae maldición y ese se va a ir al infierno. O un varón que golpea a su padre o que los mata, trae maldición hacia él, se va a ir al infierno esa persona. Dice ahí también, ni los estafadores.
heredarán el reino de Dios. Heredarán, o sea, ese tipo de caminos, llevar ese tipo de caminos, terminan en el infierno. Ahí terminan. No hay de otra. Dice ahí, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nada más cité este versículo para que vean que sí hay varios caminos, pero quiero que citar, después vamos a citar otros versículos. Entonces, es claro que aquí hay muchos caminos y podemos ver diferentes caminos que llevan a un mismo destino, que es el infierno. Otro pasaje, Romanos 1:18. Romanos 1:18. Mira lo que dice este pasaje. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Otro camino, ¿cuál es este otro camino? El pensar, o todas esas gentes que son evolucionistas, que son ateas, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve, la muestra de que hay un Dios, es la misma creación. Es el mismo universo. ¿Te imaginas una persona que fue al espacio y que vio la Tierra de lejos y llega y dice que es ateo? ¿Qué excusa puede tener? Ese recibirá mayor condenación, porque dice aquí, todo lo que se ve de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Hay varias cosas que hay en la creación. Número uno, hay orden dentro de la creación. O sea, el hombre mismo sabe y ha estudiado qué condiciones debe de haber, por decir, para que crezca un tulipán. Y los tulipanes son flores que son difíciles de hacer que crezcan en tu jardín. O sea, tú nunca has visto un jardín con tulipanes, es muy difícil. Requiere ciertas condiciones de suelo, cierto clima. Donde se da más es en Países Bajos. Países Bajos es el lugar donde más tulipanes se producen. Pero fíjate, el hombre ha estudiado tanto eso que saben que debe haber un orden dentro de la tierra, que debe de haber ciertas condiciones de humedad, ciertas condiciones de abono, ciertas condiciones de lluvia, cosas así. Ya las estudió. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden. Imagínate a alguien que estudia eso y que todo tiene un orden, que diga que Dios no existe. Ese tipo de gente se va a ir al infierno. Por eso dice Pablo, no tienen excusa. Es decir, muchos excusan a personas ateas porque un cristiano, pues delante de él, no se portó bien, ¿no? A muchos le preguntan, oye, ¿qué es lo que te molesta de los cristianos? Y algunos responden así, que son bien hipócritas. No, pues ¿por qué? No, pues porque juzgan a aquel que es afeminado, pero él es bien borracho. Y pues ok, sí, o sea, no negamos eso, pero hay que decirle, eso no niega la verdad. O sea, el hecho de que tú conozcas a creyentes o conozcas a cristianos que tal vez no se comportan conforme a lo que predica, eso no niega que lo que predica sea verdad. Otros dicen, es que yo no creo porque este cristiano como que no se somete a ciertas cosas. Y no estoy diciendo que eso no importe, pero si esa es la excusa para decir que Dios no existe y que el infierno no existe, pues es como decir que porque hay muchos accidentes de auto, entonces los autos no existen. No hay excusa para eso. Lo mismo se puede decir de todo aquel que lee la Biblia y luego afirma no saber nada acerca de los caminos que llevan al infierno. Mira, quiero leer el pasaje inicial, Mateo 7:13.
en la versión lenguaje actual. Quiero leer ese pasaje así. Y fíjate cómo lo dice. A mí me llamó la atención cómo lo dice esta versión. La versión lenguaje actual de Mateo 7:13 dice: es muy fácil, fíjate, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Fíjate cómo lo dice: es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición. Yo te voy a decir algo. Si el camino que estás llevando, el mundo como que te aborrece, vas por el camino correcto. Que te dice que eres la espantada, que apenas tienes 20 años, ¿no? 25 años, y ya te dicen la quedada. O sea, estás bien jovencita, ya te dicen la quedada. Y muchas jovencitas, muchos jóvenes toman una decisión apresurada por callar ese tipo de bocas, por callar ese tipo de alusiones a tu persona, porque se dejan llevar. Y no, pues ya, no, ¿cuándo vas a tener? No, pues en vez de hijo vas a tener nietos ya. No, o sea, tranquilo. Muchos te dicen, es que no, yo me quiero casar bien, o sea, quiero, no primero juntarme. No, porque ¿qué tal si no es tu media naranja? No, o sea, no seas tonta, no seas tonto. Primero hay que probar. Primero hay que ver si son compatibles. No, ¿qué son la luz eléctrica o qué es? Como la computadora, ¿no? Hardware y software, a ver si compatibilizan ahí, ¿no? O sea, no, pero ¿te das cuenta? O sea, ese tipo de voces vienen del mundo a tu persona y piensas que eso es el camino correcto. Te voy a decir algo, si es un camino que todo el mundo alaba y que le dice, hazlo, te estoy seguro que ese no es el camino correcto. ¿Tú piensas que el mundo quiere tu felicidad? ¿Que el mundo quiere que tú triunfes? No es cierto. El mundo quiere que tú seas como todos y llegues al mismo destino que todos. ¿Cuál? El infierno. Entonces ponte a razonar eso. Si el camino que estás llevando, el mundo te dice que es lo correcto y todos te echan porras, que sí, que qué bueno, tal vez no es el camino correcto. Pero si llevas un camino donde te dicen, ay tía, es que tú eres bien espantada, tú eres bien anticuada. Ay no, ¿cómo crees? Ay, es que tú eres bien espantado, ¿verdad? Tu papi no te deja salir de casa, ¿verdad? Y tú como que te pegan el orgullo. Y dices, ay no, le voy a demostrar que yo sí puedo, que también puedo hacer lo que yo quiera. Es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición. Es muy fácil. Versículo 14 de 7:14 en lenguaje actual. Dice, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. ¿Qué quiere decir que es un camino muy angosto? Que solamente hay de una sopa. Eso quiere decir. Solamente hay una cosa que debes hacer. Con el mundo puedes hacer muchas cosas y no importa. El lema del mundo es, no importa, mientras te haga feliz, hazlo. No importa, mientras te haga feliz a ti. Estaba escuchando una entrevista de un padre y le preguntan de sus hijos ya tienen 30 y 28 años, y le dice este varón, oye, ¿y cómo le hiciste para tus hijos para que pues caminen, ¿no? Porque uno estudia en Inglaterra, el otro estudia ahí en España, porque él es de España. Entonces dice, yo siempre les dije que yo quiero lo mejor para ellos, y lo que ellos decidan. A ver, para eso tú eres el padre. ¿Para qué? Porque una de las cosas que dicen que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. ¿Por qué? Porque tienes fuerza, pero no tienes experiencia, no tienes mucha que tú razones. Casi siempre el joven es muy impulsivo.
hace las cosas y cuando ve las consecuencias quiere arreglarlo, pero hay cosas que ya son irremediables. Entonces, ¿para qué está el Padre? Para estar guiando. O sea, obviamente tú no vas a decidir por Él, porque Él al final va a tomar su decisión, pero que no sería que nadie le dijo cuál era la decisión correcta. Entonces, es como decir, aquí solamente hay de una, hijo, esto o esto. Dices, es que ellos siempre supieron elegir lo correcto. No, nadie sabe elegir lo correcto. Si no tiene a Dios, nadie sabe. Dice, por eso son muy pocos los que lo encuentran. La mayoría de la gente supone que el infierno sí existe, pero que es la escoria de la sociedad la que va a ir ahí. Como alguien que estuvo en la cárcel, pues tiene que ir allí. Alguien que es vendedor de droga, tiene que ir allí. No, pues este esposo golpeador, pues me tiene que ir allí, pues obviamente que sí. ¿Y tú vas a ir allí? No, o sea, yo sí soy malo, pero no es para tanto. O sea, cuando yo llegue, pues Dios va a entender que las cosas que yo hice, pues tuve que hacerlas. O sea, tuve que hacerlo. O sea, Dios me tiene que entender que, pues bueno, nadie es perfecto. Y una vez a una persona yo le dije, bueno, ¿y qué te hace pensar que el que tú dices que se va a ir al infierno no pensó lo mismo que tú? Bueno, pero esa gente ya el mundo o la justicia ya los juzgó. O sea, ya saben que lo que hicieron. Luego, ¿cuántas cosas hay nuestras que si se supieran no tuviésemos que ir a la cárcel? ¿Por qué no salen a la luz? Por la misericordia de Dios. Pero hay muchas cosas que hemos hecho que merecerían la cárcel. Solamente que pues obviamente tú no estás allí, o yo no estoy allí. Pero hay gente que sí está allí porque se puso en evidencia lo que estaban haciendo. Pero vete, o sea, hay mucha gente que piensa que la escoria de la sociedad es la que tiene que ir ahí. En Isaías 55, versículo 6 dice esto. Isaías 55, versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y vete lo que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ok, ¿en dónde entra ese verso? ¿Cuál es el contexto de ese verso? De que mis pensamientos no son sus pensamientos. Con respecto a la salvación. Muchas veces conocemos a gente y el problema está a veces cuando son de nuestra misma estirpe. Primos, tíos, algún primo lejano. Y te enteras que, no sé, que ese primo, ese tío es un ladrón. ¿A dónde crees que va a ir? Y a muchos les cuesta decirlo, pero no tanto porque no sepan dónde vaya, sino porque es de la estirpe. Y les cuesta decir que va a ir al infierno. ¿Por qué? Me dicen, bueno, es que sí es ladrón, pero es que es bien bueno. O sea, siempre que llega conmigo me trae algo de dinero. ¿Y piensas que por eso no se va a ir al cielo? ¿No se va a ir al infierno? ¿Piensas que por eso no? Recuerda, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ni tus caminos, ¿qué? Son los caminos de Dios. Debemos entender, hermanos, que el camino a la salvación es un camino que no está dentro de nosotros conocerlo. No es de buenas intenciones, ni tampoco es de nacimiento, ni tampoco es guardar ciertas cosas. Para la salvación solo hay un camino.
Pero para el infierno, esos son otros caminos. Hay muchas posibilidades. Grande y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por él. Ahora, quiero para irnos un poquito por el final, que aún tengo un poquito más que decirles, pero quiero ir por el final analizando un pasaje aquí. Lucas capítulo 16. Vamos a ir analizando este pasaje, que más o menos ya les dije cuáles son los caminos. Aquí quiero recorrer otro camino más. Y ya con las próximas sesiones que vamos a ir terminando ya esta serie va a ser corta, quiero analizar algunas otras cosas de los que van a ir al infierno. Lo que yo quiero puntualizar aquí es que muchas veces pensamos que al infierno van a ir los que son bien malos, los que de verdad, o sea, tú dices, no, pues ¿cómo se llama? El general Cienfuegos, pues ese sí se tiene que ir para allá, ¿no? Que estos hombres de los Beltrán Leiva decían que al general Cienfuegos le pagó una mensualidad de $1,200,000 mensuales a este hombre. Que de pronto la justicia dijo, es que no hay pruebas contra él. ¿Se acuerdan que lo agarraron en Estados Unidos? Y que después lo trajeron para México para juzgarlo acá, y aquí resulta que no encontraron nada contra él. ¿Y tú piensas que por eso no va a ir al infierno? Si no se arrepiente, se va a ir. Lucas 16-19. Primero, quiero que tengamos este argumento en mente. Dicen muchos, el infierno es aquí. A muchos dicen eso, el infierno es aquí. Y de acuerdo a cómo te vaya en la vida, pues podremos decir que te fue bien o mal. Muchos dicen ese argumento, pero vamos a ver esto. Esta no es una parábola, hermanos, esta es una historia. ¿Por qué? Se dan nombres. En una parábola no se dan nombres. Enrico y Lázaro, en el hijo pródigo, ¿viste nombres? No. En la parábola de las bodas, ¿viste nombres? No. Entonces, en una parábola no se dan nombres. Esta es una historia real. Se dice, según los libros rabínicos, que este hombre rico se llamaba Divas. Así se llamaba, Divas. Se dice en los libros rabínicos, en lo que es el Talmud. Y el otro, pues sabemos quién es Lázaro. Dice ahí, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. A ver, pregunta, ¿cuándo comenzó el infierno para este rico? ¿Cuándo comenzó? Cuando murió. Porque aquí, según la historia, se ve que el que estaba en el infierno era Lázaro. ¿O no? Muchos rabinos, como te digo, dicen que se llamaba Divas, y la palabra diva significa alguien excepcional. Es que es una diva. ¿Ah? ¿Has escuchado esa palabra? Es que es una diva. Una diva significa alguien excepcional. O sea, se ve que este hombre Divas, si tomáramos ese nombre, era el ejemplo del mundo de un hombre de éxito. Era eso, un ejemplo de un hombre de éxito, que tiene lo que desea y vive la vida, como muchos dicen, como si fuera el último día. Porque hacía banquete todos los días, esto quiere decir que vivía la vida al máximo. Como el mundo te lo dice, ¿va? No tienes que vivir la vida como si fuera tu último día de vida. ¿Cómo lo vivirías? Ay, no, pues viviría en excesos. Así tienes que vivir, porque mañana quién sabe. Mira, ese es un pensamiento muy pobre. ¿Sabes lo que te debe llevar a vivirla? ¿Cómo se debe vivir una vida como si fuera el último día? Pensando en dónde vas a pasar la eternidad. Si así fuera. Pero el mundo te engaña. ¿Sabes cómo te engaña? Haciéndote pensar que debes vivir muchas cosas como que para no pensar en la muerte. Pero es algo que se acerca.
Entonces, ¿quién estaba en el infierno en vida? Ninguno. Simplemente estaban en una situación dispareja, pero eso no es el infierno. Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Y cada gobierno, cada gobernador, cada organización trata de combatir este punto, la pobreza. Pero sin embargo eso siempre ha existido y siempre va a existir. ¿Sabes por qué existe la pobreza? Porque hay pecado en el ser humano. Porque para que unos sean ricos, otros deben de ser pobres. Es así. Y entre tantos filtros que hay, por decir, aquí hay gente pobre, entonces viene aquí la ayuda. $1,000,000 viene para esta gente. Pero hay varios departamentos, ¿verdad? Varios filtros. Migración, luego viene la ONU y después viene el gobierno del país. Y obviamente, aunque dicen que eso es libre de impuestos, pues hay que verlo. Entonces el gobierno de ese país y luego viene la organización que ayuda. Y entre todos esos filtros, ¿cuánto crees que llega aquí? De 1,000,000. $100,000. ¿Por qué pasa eso? Porque hay maldad en el hombre. Porque el hombre siempre busca su propia comodidad. Por eso dice Pablo, ¿quién aborreció su cuerpo jamás? No, sino que lo cuida, hablando de cómo debe cuidar el hombre a su esposa. Pero es obvio que el hombre busca su comodidad. Entonces no podemos decir que Lázaro estaba en el infierno, pero llegó un suceso que ya estudiamos, que es morir. Algo que está seguro para todos. Ahora sí, ¿quién está en el infierno? El rico está en el infierno, ¿no? El rico no fue al infierno por ser rico. Es otra cosa. Porque en los principios, más o menos como en el siglo III, la iglesia tuvo una postura un poco, pues mala, porque dicen, es que para ser cristiano debía ser pobre. Ellos decían eso. Entonces la gente que se convertía al cristianismo lo obligaban a vender todo para que fuera pobre. Entonces, el rico no fue al infierno por ser rico, ni el pobre al cielo simplemente por ser pobre, sino que el Señor muestra, por medio de este relato, que nuestras circunstancias pueden cambiar drásticamente en la eternidad. La morada eterna de ambos hombres fue el resultado de un camino que ellos habían andado toda su vida. Lo sigue diciendo el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Mira, básicamente Abraham le dijo, hijo, acuérdate de tu camino, acuérdate de cómo vivías tu vida, acuérdate de que estabas consciente de Dios, sin embargo lo ignoraste y lo pasaste por alto, acuérdate que fuiste a la iglesia, acuérdate que escuchaste cierta serie del infierno y tú no quisiste escuchar. Acuérdate que veías las maravillas de la naturaleza, veías las maravillas del universo y tú aún así decías que Dios no existía. Bueno, ahora te toca vivir esto. Hermanos, las personas acomodadas corren un peligro mucho mayor de ir al infierno que las que pertenecen a clases sociales más bajas. Nadie se va al infierno por ser rico, pero sin duda un rico le es más difícil creer. ¿Por qué? Porque el brillo del metal le enceguece. Anota este pasaje, Mateo 19:21. Lo voy a leer, Mateo 19:21, es un pasaje que hemos escuchado. ¿Te acuerdas del joven rico? De ahí viene ese pasaje. Llegó un joven rico, le dijo, maestro, ¿con qué le daré la vida eterna? Jesús le dice,
que guarde los mandamientos. Él dice que los ha guardado desde su juventud. Entonces Jesús dice que le amó y le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrarán a un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El ojo de una aguja. Voy a explicar eso. La muralla de Jerusalén estaba alta y tenía divisiones por cuadritos. Y dentro de ese cuadrito había una hendidura donde cuando era la guerra podían asomarse, o sea, los estaban asediando con flechas y con piedras. Entonces, ¿cómo se podían fijar cuántos eran? No, pues se abrían una ventana, un flechazo y... Entonces, había una hendidura entre la roca en forma como de una aguja. Nada más podías asomarte y ver, pero estabas cubierto. A eso se refería Jesús. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, y obviamente se refería a la muralla. Entonces, cuando decía el ojo de una aguja, pues obviamente la gente entendía a qué se refería. Entonces, sabía que era lo de la muralla y que ahí solamente se podía ver dónde estaba el ejército enemigo. Y ya gritaban: pues vamos a echar a la derecha, y aventaban. Pero veían por la aguja. Pero no, nada más podías ver, no podía pasar nada por allí, no podías ni pasar la mano. Por eso se refiere. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 25. Dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Sabes por qué dicen eso? Porque en la antigüedad, y hoy también, se creía que alguien que era rico es porque la mano de Dios estaba con él. Si alguien que era rico, es que Dios estaba de su lado. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús dice que este rico no va a entrar al cielo cuando creemos que los ricos están favorecidos por Dios? Y dice Cristo que no va a entrar al cielo. Pues entonces, ¿quién sí puede entrar? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es difícil convencer a personas adineradas, es difícil, que viven en mansiones y disfrutan de un estilo de vida rodeado por el lujo, de que necesitan algo mucho más importante y duradero. El oro no solamente brilla, a veces deslumbra, cegando a la gente en cuanto a la brevedad de la vida. Alguien dijo acertadamente, alguien dijo esto: no es el hecho de que un hombre tenga riquezas lo que impide la entrada en el cielo, sino el hecho de que las riquezas lo tienen a él. Otra vez, no es el hecho de que un hombre tenga riquezas lo que le impide la entrada al cielo, sino el hecho de que las riquezas lo tienen a él. Es por eso que un rico es difícil que entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque confía más en su dinero. Confía más en que el dinero le trae poder, y eso es obvio. El que tiene dinero tiene poder. Pero ¿qué está trayendo ese anhelo de poder? Está trayendo mucha destrucción, está trayendo mucha desigualdad, está trayendo mucha pobreza. Y todas estas gentes van a tener que dar cuentas de todas esas decisiones que están tomando. Pues si tú sabes que países desarrollados como, no sé, como Inglaterra, como Alemania, como Estados Unidos, utilizan la pobreza de algunos países para meter la ideología de género, vamos a poder decirlo así. Eso pasó mucho en Argentina. Si sabes lo que es la FMI, el Fondo Monetario Internacional, es un banco internacional que presta dinero con alto interés.
Cuando oyes de deuda externa es porque un país se endeuda con el FMI, pide un préstamo para poder inyectarle dinero al país y entonces poder comprar productos y poder mover la economía. O sea, poder, por decir, si tú dices, es que no puedo mover este producto, pero no soy un país petrolero, entonces, ¿qué hago? Tengo que comprar petróleo, tengo que comprar gasolina, pero no tenemos para comprar gasolina. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y nos endeudamos fuera y compramos gasolina para que la economía del país se mueva. Eso quiere decir deuda externa. Bueno, uno de los países que más ha tenido devaluación es Argentina. Argentina ha sido de los países que más devaluación ha tenido. Yo recuerdo a un compañero mío que dice que se fue a Argentina en un periodo de devaluación. Él era como que el año 91, 92, creo que él me dijo que se fue para allá. Entonces dice que fue allá y era tan barato la devaluación que una suite casi presidencial allá le costaba 200 pesos. 200 pesos, o sea, era tal la devaluación. Bueno, es uno de los países que más ha tenido este problema. Entonces el FMI le dice, oye, te presto dinero y te voy a cobrar bajo interés, pero la condición es que impulses el aborto. Eso es lo que hacen. Entonces, ya estamos hablando países como Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Colombia, El Salvador, Guatemala, países que son relativamente pobres. ¿Qué hacen estas organizaciones? Te doy dinero para que impulses tu economía, pero la condición es que impulses la ideología de género. Entonces, si la gente dice, no, ¿sabes qué no? ¿Sabes quién dijo eso? Creo que fue Ecuador. Creo que fue Ecuador o Chile, no recuerdo cuál de los dos países. Pero dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí no. No, mentira, Honduras. Honduras dijo que no a esas cosas, o sea, rotundamente dijeron no. Entonces, ¿sabes lo que hacen estos hombres con poder? ¿Qué hacen? Ah, bueno, no solamente no te prestamos el dinero, sino que ahora le digo a los demás que no hagan negocios contigo. Eso es el mundo. Entonces, ¿el dinero trae poder? Sí, trae poder. El problema es que el hombre no sabe tener poder. Hermanos, no estamos hechos para tener poder. No estamos hechos para tener fama. Ve, un poco de poder, un poco de fama y se nos viene el mundo encima, hacemos locuras. Ve, o sea, jóvenes que están trabajando y están ganando 2,000 pesos semanales, se creen los dueños del mundo. Piensan que van a comprar, no sé, un Rolls Royce y ya se vieron con su Ferrari y no sé qué tanto rollo. ¿Te das cuenta? Porque algo tiene el dinero. El problema no es tenerlo, el problema es que el dinero te tenga a ti. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no te das cuenta de que nada de eso te vas a llevar, que en el infierno nada de eso va a importar. Versículo 25. Vámonos por la parte final. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, acuérdate que pues viviste la vida al máximo, ¿no? Tenías allá tu departamento en Santa Fe, allá en los bosques. Tenías allá el escritorio de Porfirio Díaz. Y tenías la cama de Díaz Ordaz y no sé qué tanta cosa. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y fíjate lo que dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Ahí la palabra cima es con S y se refiere a un abismo. Lázaro está aquí y el rico está aquí. Y entre ellos hay un abismo. Ese es cima. No es cima de que voy a subir un monte o una montaña, no. Que dice, tienes que subir a la cima, eso sería con C. Con S se refiere a un abismo. Hay un abismo que está puesto entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hay algunos elementos que quiero remarcar acá, y que yo te haría una pregunta. A ver, si alguien que tú conoces se fue al infierno, que yo creo que sí conoces a alguna persona que tú sabes que está ahí, de alguna manera saliera, algunos momentos, ¿qué crees que te diría? Ponte a resolver esa pregunta. Si de alguna manera tu compadre sale del infierno, unos momentos, 1 hora o media hora, saliera y te encontrara y te viera de frente y le digas: ay, compadre, pues no, ya te habías muerto, ¿qué crees que te diría? ¿Sabes lo que yo pienso? Por la historia que estoy viendo, te diría: el infierno es real. Cree, porque el infierno es real. Yo creo que te diría eso, y me diría eso. Cuando estaba yo en la universidad, conocí a un joven que entrenaba conmigo fútbol, y era muy bueno, pero un día se fue de excursión y se ahogó en un río. Pues ya se murió. Tenía este chico tenía 20 años. Un joven se murió. Pero por cómo vivía, yo sé que está en el infierno. Yo lo sé. Porque yo, entrenando talento, Dios te ha dado una habilidad muy buena. Sé profesional, le dije, ¿tú qué puedes? Sé profesional. Busca, o sea, agiliza el talento que Dios te ha dado. ¿Y sabes lo que él me decía? Él me decía: ¿no sabes qué? Es que yo creo que todo lo que yo logre va a ser por mí. Dios no tiene nada que ver. Le decía: ¿pero cómo puedes decir eso? Si Dios es el que te dio el talento. Pero él era muy pagado de sí mismo, porque él sabía que era muy bueno. Y murió ahogado. Dice que andaba en una borrachera y se ahogó por eso. Yo sé que está en el infierno, y yo sé que si él saliera, de alguna manera, porque no salen. O sea, entiéndanlo bien, hermanos, nadie sale del infierno, nadie. Entonces ese testimonio de que su tatarabuelita de fulana salió y le dijo: hazme una misa, hija, hazme una misa. ¿Quién fue? Ahora ya me pasó. Hasta que iba yo a subir, tomé mis cosas y pasé por una foto de mi mamá. ¿Sabes qué se vino a la mente? Dije: ahorita si yo fuera alguien que no tiene la verdad, le hablo a la foto y le digo: ahorita vengo, mamá. ¿No hacen eso la gente? ¿No le hablan a la foto de sus difuntos? ¿Tú piensas que escuchan? No. Pero tanto andan creyendo en eso que un día se les aparece. Yo tuve ese testimonio de una persona cristiana que murió su mamá, una persona que vivía aquí por el parque, que murió su mamá también, y pusieron una, o sea, ella era cristiana y los demás, pues, era una familia de cristianos y no cristianos. Entonces, cuando murió la mamá, pusieron una foto en la entrada. Entonces dice que cuando llegaban a la casa le hablaban: mamá, ya llegamos, mira, compramos lo que te gusta. Y empezaron a hacerle así por tiempo, hasta que un día se desapareció en la casa. La mamá se desapareció. Entonces, eso es real, o sea, eso de que se te aparezca y que las brujas y todas esas cosas de que
la lectura del tarot y las cartas y la lectura del café y que tener la mano y que el huevo y no sé, es real, o sea, en el sentido de que sí hay un poder detrás, sí lo hay. Porque así como el Espíritu Santo nos da poder a nosotros para resistir, hay otros que se dejan llevar. Entonces eso es real. Entonces se les apareció, pero no les hablaba. Pero empezó a ponerse el ambiente medio pesado. ¿Pero tú piensas que era ella? O esos de que, no, pues, han escuchado esos que, no, es que en esta casa mataron a mucha gente. Vamos a poner una veladora para que vayan a la luz. Bueno, pastor, ok, yo creo que no están las almas ahí, porque no, es que ¿por qué están las almas de estas mujeres aquí? No, es que no dejaron arreglado todo. y no se pueden ir. ¿Tú piensas eso? No, hermanos. Lo que pasa es que tú sabes lo que hay detrás de todo ese pensamiento. O sea, ponte a pensar, de un asesino, ¿cómo crees que haya sido toda esa semana antes de cometer el asesinato? O de uno que se suicidó. ¿Cómo crees que haya sido su semana? Fue una semana muy pesada. Porque los demonios le empiezan a hablar y le dicen, mátalo, 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 mátalo. O mátate, mátate, mátate. Ya no tiene nada caso la vida, mátate. Oye, es muy descabellado, hermanos, pero así es. Entonces, ¿por qué hay ese tipo de lugares que son áridos, que hay muchas manifestaciones? Pero date cuenta, esos lugares están abandonados. ¿Por qué? Porque en algún momento la gente se dejó llevar por la maldad, pero nada más conocemos la historia de que, no, pues aquí vivía una familia y de pronto, no, nada más conocemos esa historia, pero hay algo más de fondo que no conocemos. Que muchas de esas gentes se dedicaron al vudú, se dedicaron al panteísmo, se dedicaron a la invocación de espíritus, a la ouija, a consultar a los muertos, y esas cosas traen consecuencias. Lo retomo. Si alguien saliera del infierno, ¿qué crees que te diría? ¿Que le hicieras una misa? Ay, ¿cómo estás, compadre? Te choca la mano. Ay, ¿cómo estás, compadre? No, ya tiene rato sin verte. No, sí, ya. No, pues ya hay que bajarle a las tortillas, porque no. O sea, ¿tú piensas que te diría eso? No, te va a decir que el infierno es real. Cree. ¿Qué le decía a este hombre? Él sabía que ya no iba a salir. ¿Y qué le dice? Mándalo para que les diga que el infierno es real. El infierno es real. Otro punto, hermanas. Arrepentimiento. Parece algo fácil, sin embargo es algo que al ser humano no le gusta hacer. ¿Sabes por qué? Porque para ellos arrepentirse es sentir debilidad. Lo dice el versículo número 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. A muchos les cuesta arrepentirse. ¿Por qué? Porque como el mundo les dice que van bien, piensan que van bien. Aguas con eso. Si el mundo te alaba en lo que estás haciendo, tal vez no vayas por el camino correcto. Tal vez no vayas por... El mundo tiene su manera de ser, de vivir. Y los que hacen siempre lo correcto les llaman a alguien. O sea, date cuenta, los que quieren seguir educando a sus hijos como antes, como dice la Biblia, los llaman gente que vive en la edad de los cavernícolas. Abraham le dice, ya está el camino marcado y todo para que conozcan el camino que lleva a la salvación. Hermanos,
Para conocer el camino al cielo necesitamos leer las Escrituras. No hay de otra. Hay muchos caminos que llevan a la perdición, muchos. Y el mundo alaba esos caminos. Pero solamente hay uno que lleva a la vida. Y ese se llama Jesucristo. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es Juan 10, versículos del 7 al 10. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. La oveja va a ir al cielo. La oveja va a ir al cielo. Pero hay diferentes caminos, hermanos, que vamos a ir analizando. Hay diferentes caminos. Porque en verdad, hermanos, hay muchas argumentaciones con respecto a varios pecados que Dios condena y que el mundo piensa que no es así. Pero te voy a decir una cosa más antes de terminar. Muchos piensan que por no guardar el día de reposo te va a ir al infierno. ¿Cómo podemos comprobar que eso no es cierto? A ver, ¿alguien fue condenado fuera del pueblo de Dios por no guardar ese día? ¿Te acuerdas de alguien? En Números hay un relato de una persona que lo cacharon levantando leña el día de reposo y fue muerto, pero era parte del pueblo de Dios. De ahí en fuera, ¿te enteras de otro que no guardó el día de reposo y fue muerto? ¿Qué quiere decir? Que nada más ese día fue dado para aquellos que estaban bajo el antiguo pacto. Pero hay pecados que se nombran en la Biblia que sí fueron para otros. Por decir, Levítico 18, vemos allí pecados por decir, no tomarás, por decir, la mujer de tu prójimo, no te acostarás con tu madrastra, ni con tu hija, ni con tu hijo, ni con tu tía, pecados de incesto. Y ahí también dice, no te echarás con varón como con mujer, ni con tu bestia, tendrán que morir. ¿Hay alguien que murió fuera del pueblo de Dios por ese pecado? Sí, Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, ese pecado sigue vigente. Esa orden sigue vigente. Entonces, nadie se va al infierno por no guardar el día de reposo, ¿eh? Nadie. Eso es lo que dice la Biblia. Nadie se va al infierno por eso. Pero hay otras cosas que sí condenan. Y eso es lo que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Que quiero que quede bien claro, porque muchos, como te digo, muchos dicen, es que yo creo que nada más va a ir al infierno los malos. Define malo. Y te vamos a dar cuenta que hay mucha gente que cree que va al cielo, pero no es así. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar ese tiempo.